Bienvenidos a todos a este 9F, a nuestra novena franciscana que viene cargada con mucho amor, pero de muchos frailes también. Así que le doy la bienvenida a nuestro hermano Sergio, que nuevamente estamos aquí en pantalla. Nuevamente, Javier, gracias por la bienvenida y estamos compartiendo en esta 9F 2023 llenos de alegría, llenos de entusiasmo, pero sobre todo agradecidos con todos los hermanos y las hermanas que se han conectado el día de hoy, que se han conectado a lo largo de los días. Hemos llegado al 6º día y no le queda más remedio que ya ser parte de esta gran familia. Así que empiecen a seguirnos ya a través de Capuchinos Hispanoamérica en Facebook y en Instagram. Y recuerden que el día de hoy vayan publicando sus fotos y nos etiquetan. No pueden dejar de etiquetarnos para nosotros poder compartir esas historias. Ahí etiquetan a Javier, que son sus seguidores y que lo están viendo, para compartir cada día más y más, hermanos. Bien, Sergio, hoy tenemos un invitado también especial, porque de verdad que nos enriquecemos cada vez más con tanta presencia de frailes que tienen servicios importantes dentro de la orden y que de una u otra forma pues han sacado su tiempito para estar hoy con nosotros. Así es, y sin más, pues le damos la bienvenida a nuestro hermano que ya está listo, ya está preparado, ya está dispuesto para compartir con nosotros en este momento. Hermano, paz y bien, bienvenido a la 9F por ser parte de este caminar, de esta novena y compartir con nosotros su tiempo, su momento, su experiencia y pues a la gente le gustaría conocerlo, quién es, así que adelante, hermano, a su espacio. Buenas noches, paz y bien. Soy Fray Jorge Jiménez de la República Dominicana, capuchino evidentemente, el custodio ahora acá en República Dominicana y nada, vivimos aquí en la sede, en Santo Domingo, y para servirles. Hermano, pues bienvenido a este su espacio y nosotros abiertos, igual que los demás, a seguir compartiendo, ¿no? Desde ayer se presentó otro hermano que fue custodio y había una pregunta, ¿no? Que algunas personas nos han dicho, ¿y tienes un custodio o qué hace un custodio? ¿Por qué les dicen custodio? Entonces, si nos puede aclarar, hermano. Bueno, cuidar a los hermanos, eso significa estar atentos a ellos, al paso de Dios en sus vidas y acompañarlos en este camino de nuestra vocación. Pues muy bien, hermano, entonces, pues sin más, adelante, lo escuchamos y estar atentos a los que nos va a compartir en este momento. Okay. Bueno, el tema que vamos a ver este día de la novena es enviados entre sarracenos, la misión en la vida de los hermanos. Cuando me presentaron, entre otros, este tema, enviados entre sarracenos, la misión en la vida de los hermanos, de inmediato recordé la última lección magistral del profesor Leonardo Lehmann, capuchino muy conocido, allá en la Pontificia Universidad Antonianum, pronunciada el 28 de mayo del año 2019, y luego publicada por la revista Antonianum en su número 95 del 2020, bajo el título El significado de la preposición inter en los escritos de Francisco de Asís. En dicha ocasión, el profesor Lehmann enumeraba y describía rápidamente las veces que Francisco usó esta preposición inter, en español entre, en sus escritos. En la publicación de la revista escribió: en 25 ocasiones aparece la preposición inter en los escritos de Francisco, según la última edición curada por Carlo Paolazzi. 3 en la regla novulada, 4 en la regla bulada, 1 en el testamento, 3 en las admoniciones y 3 en las epístolas. La otra ocasión es en el oficio de la pasión. Puede pasar la imagen. En dicha ocasión, el profesor Lehmann enumeraba y describía rápidamente las veces que Francisco usó la preposición inter y que aparece en las reglas y en el testamento, decía Lehmann en la publicación. Las veces que aparecen las reglas y en el testamento son las más significativas y describen 6 actitudes, relaciones
y posiciones de los frailes entre ellos o en el contacto con otros. Estas 6 actitudes o posiciones de los frailes, siempre acentuando el situarse como hermano menor, son: el comportamiento entre los frailes mismos, el estado o clase social como fraile menor, el ser hermanos menores entre los trabajadores, el ser pobres y humildes entre los religiosos, el ser misioneros, pacíficos y sometidos entre los no cristianos, inter saracenos et alios infideles, y el ser conducidos por el Señor entre los leprosos. Durante su última lección magistral, el profesor Lehmann destacó esta 5ª actitud o posición, inter saracenos et alios infideles, dado el contexto en que nos encontrábamos de la celebración del 8º centenario del encuentro de Francisco de Asís con el sultán Melek el Kamel en Damieta en 1219. Hoy, al celebrar otro 8º centenario, el de la regla bulada de Francisco, nos encontramos otra vez con esta referencia bibliográfica de dicha regla, inter saracenos et alios infideles, presente también la regla nobulada, en el capítulo 16:3. Así pues, el texto de la regla que va a inspirar nuestra reflexión en esta novena San Francisco es el siguiente, es el que tienen en pantalla. Cualesquiera de los frailes que por divina inspiración quisieren ir entre sarracenos y otros infieles, pidan en consecuencia licencia de sus ministros provinciales. Pero los ministros a ninguno concedan licencia de ir, sino a aquellos que vieren ser idóneos para enviar. Regla bulada, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Vamos a estructurar entonces nuestra reflexión de la siguiente manera. Iniciaremos comentando este texto de la regla bulada, y luego intentaremos enriquecer nuestra reflexión retomando las referencias franciscanas del Papa Francisco, especialmente a las palabras de San Francisco de Asís entre sarracenos y otros infieles, en la introducción de su última encíclica Fratelli Tutti 3. Finalmente señalaremos algunas conclusiones sobre el tema de la misión en nuestra vida. Pasamos la imagen. Y entre sarracenos y otros infieles en la regla bulada. Retomemos la publicación del profesor Lehmann. Pues según esta, el texto de la regla bulada 12, números 1 y 2, corresponde a uno de los 3 lugares de la regla bulada donde aparecen dispersos algunos fragmentos del texto más amplio y detallado de la regla no bulada sobre el comportamiento de los misioneros, dice el padre Lehmann. De este largo párrafo en la regla no bulada, regla no bulada 16 del 1 al 7, la regla bulada conserva esparcidos en capítulos diversos 3 fragmentos, de los cuales 2 están marcados por la preposición inter. Estos 3 fragmentos son regla bulada 3 del 10 al 11, regla bulada 6, 7 y regla bulada 12, 1, 2, siendo los 2 últimos los marcados por la preposición inter. Ya hemos recordado al introducir la reflexión el último de estos 3 fragmentos. Los otros 2 son los siguientes, que están en pantalla. Aconsejo de veras, amonesto y exhorto a mis frailes en el Señor Jesucristo, que cuando van por el mundo no litiguen ni contiendan con palabras, ni juzguen a los otros, sino sean apacibles, pacíficos y moderados, mansos y humildes, hablando a todos honestamente, según conviene. Y la segunda, y donde quiera que estén y se encuentren los frailes, muéstrense familiares mutuamente entre sí. El texto de la regla no bulada, del cual Francisco se inspiró al escribir estos 3 fragmentos de la regla bulada, según lo planteado por Lehmann, sería el siguiente. Dice el Señor: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Por eso cualquiera de los frailes que por divina inspiración quisiera ir entre sarracenos y otros infieles, vaya con la licencia de su ministro y siervo. El ministro a su vez déles licencia y no les contradiga. Si los viere ser idóneos para enviar, pues tendrá que dar cuenta al Señor. Si en esto y en otras cosas procediere sin discernimiento. Mas los frailes que van, de 2 modos pueden conducirse espiritualmente entre ellos.
Un modo es que no hagan litigios ni contiendas, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios y confiesen que son cristianos. El otro modo es que cuando vieren que agrada a Dios, anuncien la palabra de Dios para que crean en Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador de todas las cosas, en el Hijo Redentor y Salvador, y para que se bauticen y hagan cristianos, porque el que no volviera a nacer del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Comentemos un poco cada uno de estos fragmentos. El primero sería regla Bulada 3, del 10 al 11. El primero de estos tres fragmentos, o sea, regla Bulada 3 del 10 al 11, resulta de hecho la segunda de 4 amonestaciones personales de Francisco a sus frailes en la regla, empleando al inicio las palabras moneo et exhortor, que ya han salido estas 4 amonestaciones en los días previos de la novena. Las otras 3 amonestaciones o exhortaciones, redactadas también en la primera persona del singular, están contenidas en los siguientes textos: regla Bulada 2:17, regla Bulada 9:3-4 y regla Bulada 10 del 7 al 10. En este último texto, al igual que en regla Bulada 3:10-11, se agrega, al enunciar el contenido de la amonestación, quizás para imprimirle más fuerza aún, la expresión in Domino Jesucristo. O sea, en el Señor Jesucristo. Además, dicho último texto, que incluye las conocidas palabras de Francisco, sobre todas las cosas deben desear tener el Espíritu del Señor y su santa operación, es considerado por Fernando Uribe en su obra Núcleos del Carisma de San Francisco de Asís como la exhortación cumbre de la regla Bulada, debido al primado dado por Francisco a la posesión del Espíritu del Señor y su santa operación como fuente suprema o punto de partida del carisma franciscano. Por otra parte, resulta significativa la expresión van por el mundo, contenida en regla Bulada 3:10-11, pues, aunque no aparece exactamente en regla no Bulada 16 del 1 al 7, parece ser tomado de los capítulos precedentes, en la regla no Bulada 14:1 y regla no Bulada 15:1, que forman parte de los 4 capítulos del 14 al 17 de la regla no Bulada, que conforman el núcleo temático de la vida apostólica y misionera de los frailes en esta regla no Bulada. Esta expresión van por el mundo apunta hacia la itinerancia no solo geográfica, sino también espiritual propia de la forma de vida del hermano menor, inspirada fundamentalmente en los textos evangélicos de envío a la misión por parte de Jesús a los apóstoles y discípulos. Están en Lucas 9 del 1 al 6, Lucas 10 del 1 al 24 y Mateo 10, todo el capítulo. Este modo evangélico de ser misionero e itinerante incluye, además del anuncio del evangelio, al menos 2 dimensiones primordiales a la luz de estos 4 capítulos mencionados de la regla no Bulada, del 14 al 17, y de regla Bulada 3:10-11. Y estas 2 dimensiones son ser portadores de paz y dar testimonio de minoridad. Deseo, aunque sea rápidamente, resaltar la importancia para Francisco del tema de ser mensajero de paz, que continuará desarrollándose junto al tema de la minoridad en los números siguientes al fragmento de regla Bulada 3:10-11. Y no deben cabalgar, a no ser que se vean precisados por manifiesta necesidad o enfermedad, en cualquiera casa que entraren, primeramente digan paz a esta casa, regla Bulada 3:12 y 13. Incluso para Francisco el saludo de paz era un mandato divino, dado a él y a sus hermanos, tal y como lo expresó en su testamento. El Señor me reveló que dijésemos el saludo, el Señor te dé la paz. Testamento 23. También su primer biógrafo, Tomás de Celano, cuando relata los comienzos de la vocación apostólica de Francisco y la de sus primeros hermanos, atestigua la importancia, ya desde ese momento, de ser portadores de paz con la vida y las palabras para Francisco y la primitiva fraternidad. Están muy adelantados en la diapositiva.
Bien, dice así Celano. En toda predicación que hacía antes de proponer la palabra de Dios a los presentes, les deseaba la paz, diciéndoles: el Señor os dé la paz. Anunciaba devotísimamente y siempre esta paz a hombres y mujeres, a los que encontraba y a quienes le buscaba. Debido a ello, muchos que rechazaban la paz y la salvación con la ayuda de Dios, abrazaron la paz de todo corazón y se convirtieron en hijos de la paz y en émulos de la salvación eterna. Entre estos, un hombre de Asís, de espíritu piadoso y humilde, fue quien primero siguió devotamente al varón de Dios. A continuación abrazó esta misión de paz y corrió gozosamente en pos del santo para ganarse el reino de los cielos, el hermano Bernardo. Primera de Celano, o la vida del Beato Francisco, 23-24. Por este mismo tiempo ingresó en la religión otro hombre de bien, llegando con él a ser 8 en número. Entonces el bienaventurado Francisco los llamó a todos a su presencia y platicó sobre muchas cosas, del reino de Dios, del desprecio del mundo, de la negación de la propia voluntad y del dominio de la propia carne. Los dividió en 4 grupos de a 2 y les dijo: marchad, carísimos, de 2 en 2 por las diversas partes de la tierra, anunciando a los hombres la paz y la penitencia para remisión de los pecados. Y permaneced pacientes en la tribulación, seguros, porque el Señor cumplirá su designio y su promesa. A los que os pregunten, responded con humildad. Bendecid a los que os persigan, dad gracias a los que os injurien y calumnien, pues por esto se nos prepara un reino eterno. Primera de Celano 29. Por último, sobre este tema de Francisco como mensajero de paz, quiero comentar algo que nos contaba Fray Aldir Crocoli. Aquí sí la imagen, por favor. En el pasado retiro anual de nuestra custodia de República Dominicana, que dedicamos al tema de los centenarios de la regla bulada y de la Navidad de Grecho. Nos decía Fray Aldir, y me pareció muy interesante, que en la representación gráfica conocida más antigua de Francisco, que probablemente sea anterior a su canonización en 1228, puesto que se refiere a él como hermano y no como santo, y lo muestra sin aureola e incluso sin estigmas, y que se encuentra en el monasterio benedictino del Sacro Especo en el Monte Subiaco, Francisco aparece portando el mensaje de paz en la mano. Queda así de manifiesto el impacto que produjo Francisco en la época como mensajero de paz. Es esa imagen que vemos ahí. Y finalmente añadir respecto al fragmento de Regla Bulada 3.10.11 que resulta significativa la ausencia en él y en los números sucesivos de la Regla Bulada de las referencias bíblicas alusivas a qué no deben llevar los hermanos cuando van de camino o en su vida de itinerancia y misión, inspiradas en los textos evangélicos de envío a la misión, pero sí presentes en la regla no bulada. Cuando dice: cuando los frailes van por el mundo, nada lleven para el camino, ni bolsa, ni alforja, ni pan, ni pecunia, ni bastón. Regla no bulada 14.1. Es decir, porque esto está omitido en la regla bulada. Esta omisión no parece fortuita, ¿verdad? Parece que en la redacción final de la regla bulada, algunos énfasis que Francisco había explícitamente subrayado desde la presentación a Inocencio III, en 1209, del propósito de vida o forma de vida, expresado en el testamento como vivir según la forma del Santo Evangelio, el número 14, y que se remiten hasta el episodio de la triple apertura del Evangelio en San Nicolás de Asís, junto a Bernardo y Pedro Catani, tras lo cual Francisco exclamó: hermanos, esta es nuestra vida y regla, y la de todos los que quisieran unirse a nuestra compañía. Como dicen 3 compañeros 29. Terminaron siendo entonces estos textos simplificados y no explicitados. Así lo sugiere al menos este pasaje de la Compilatio Assisiensis. En cierta ocasión, voy a poner, y por los días en que acababa de regresar
No, la anterior debe ser. Esa es la imagen anterior. En cierta ocasión y por los días en que acababa de regresar de ultramar, un ministro hablaba con él del capítulo de la pobreza, con el deseo de conocer su voluntad y pensamiento en esta materia. Le preguntó sobre todo para que le esclareciese aquel pasaje de la regla que cita las prohibiciones del Evangelio. No llevéis cosa alguna para el camino, etc. El bienaventurado Francisco le dijo: hermano, yo no puedo ni debo obrar contra mi conciencia ni contra la observancia del santo evangelio que hemos prometido. Al oír estas palabras, el ministro quedó triste. Viéndole tan turbado, el bienaventurado Francisco le dijo con fervor de espíritu, dirigiéndose en él a todos los hermanos: vosotros, los hermanos menores, queréis que los hombres os consideren y os llamen los observadores del santo evangelio, pero en la práctica queréis tener bolsas. Los ministros sabían muy bien que según la regla los hermanos estaban obligados a observar el santo evangelio. Sin embargo, hicieron que se suprimiese el pasaje de la regla que dice: no llevéis cosa alguna para el camino, etc., juzgando que ellos no estaban obligados a observar la perfección del santo evangelio. Por eso el bienaventurado Francisco, advertido por el Espíritu Santo, se expresó así delante de algunos hermanos: los ministros piensan burlarse de Dios y de mí. Pues bien, a fin de que todos los hermanos sepan y queden advertidos de que están obligados a observar la perfección del santo evangelio, quiero que se escriba al principio y al fin de la regla: los hermanos están obligados a observar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Leyenda de Perusa 102, Pilatrios y Ciencias. Bien, pasamos entonces al otro fragmento de la regla bulada 6.7. En el segundo de los tres fragmentos de la regla bulada que vamos a comentar, o sea, regla bulada 6.7, que es el más breve de todos, encontramos sobre todo un punto de interés para nuestra reflexión. Dicho punto de interés radica en la expresión: muéstrense familiares mutuamente entre sí, donde vemos aparece la preposición inter, y que según Lehmann guarda relación con la expresión de regla no bulada 16.5, conducirse espiritualmente entre ellos, donde también se utiliza dicha preposición inter. Dice Lehmann en su publicación ya citada: la expresión spiritualiter conversari usada por Francisco en la regla no bulada indica un modo de vivir de los frailes entre y con las otras personas, una vida casi familiar con expresiones de cercanía y amistad. De hecho, también el número siguiente de la regla bulada sugiere esta relación: porque si la madre cuida y ama a su hijo carnal, cuánto más amorosamente debe cada uno amar y cuidar a su hermano espiritual. Regla bulada 6.8. Pero no nos corresponde ahora profundizar en el tema de las relaciones fraternas. Parece que mañana será eso. Solo insistir cómo para Francisco son verdaderas relaciones fraternas las que ha de testimoniar el hermano menor en su vida misionera. Y el tercer fragmento, regla bulada 12.1.2. El tercero y último de los fragmentos de la regla bulada que ocupa nuestra reflexión, o sea, regla bulada 12.1.2, es realmente el que más nos interesa, pues contiene la expresión ir entre sarracenos y otros infieles, que aporta el título del tema de hoy de esta novena San Francisco. Ya hemos mencionado que esta expresión la toma posiblemente Francisco de su regla no bulada. En la regla no bulada, Francisco dedica todo el capítulo 16 al tema del comportamiento de los misioneros. Pero en la regla bulada solo se refiere de manera explícita y lapidaria a los misioneros que van entre sarracenos y otros infieles en el principio, 2 números del último capítulo. Quizá lo más interesante que encontramos en el capítulo 16 de la regla no bulada, pero que se omite en la regla bulada, son los 2 modos en que pueden conducirse los hermanos menores en la misión. El primer modo consiste en que no hagan litigios ni contiendas, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios y confiesen que son cristianos. Y el segundo modo, que más que una alternativa resulta una actitud o conducta complementaria, consiste en que cuando vieren que agrada a Dios, anuncien la palabra de Dios para que crean en Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador de todas las cosas, en el Hijo Redentor y Salvador, y para que se bauticen y hagan cristianos.
Recordemos que en 1219, unos 2 años antes de la última redacción de la regla novulada y el encuentro de Francisco, en el capítulo general de 1221, Francisco había ido en plan de evangelización a Oriente y se había encontrado en Damieta con el sultán Melek el Camel, quien según fuentes de la época tenía la costumbre de hospedar visitantes y organizar discusiones, habiendo recibido cristianos antes del encuentro con Francisco. Es posible afirmar que existe una relación entre el capítulo 16 de la regla novulada y el encuentro de Francisco con el sultán. De hecho, es un testimonio anterior a esta última redacción de la regla novulada. Encontramos cierta alusión a estos dos modos de conducirse los misioneros entre los infieles, cuando Jacobo de Vitri, en una carta suya de principios de 1220, se refiere, pasamos la imagen, a Francisco y a su encuentro con el sultán con las siguientes palabras: su maestro, el que fundó esta orden, vino a nuestro ejército, e inflamado por el celo de la fe, no tuvo miedo en ir al ejército de nuestros enemigos. Predicó la palabra del Señor a los sarracenos durante algunos días, aunque en realidad con escaso provecho, y el sultán, rey de Egipto, le pidió en secreto que orase por él al Señor, para que, inspirado por él, acertase a profesar la religión que más agrada a Dios. Esta experiencia de Damieta debió marcar profundamente a Francisco y le iluminó una forma novedosa para la época de comprender y vivir la misión. Incluso el historiador Grado Merlo, en su célebre obra Francisco de Asís, deja entrever que fue la misma experiencia de Francisco en Oriente la que quedó plasmada en su regla novulada. Francisco experimenta lo que es la tarea del anuncio del evangelio a los sarracenos y otros infieles con formas que quieren ser nuevas y pacíficas. La siguiente imagen, por favor. En relación con la costumbre de imponer la fe cristiana de modo violento y cruento, y en relación con las cruzadas. Resulta a su vez interesante que, a pesar del conocido deseo de martirio de Francisco, atestiguado por sus diversos biógrafos, no se hace referencia explícita al tema del martirio en este capítulo 16 de la regla novulada. En dicho capítulo, más bien, al tiempo que subraya la orientación clara de toda misión en el testimoniar fiel y valientemente con palabras y obras el evangelio, Francisco propone una forma pacífica y minorítica de misión en la que no se invita ni a someter violentamente a los infieles al estilo de los cruzados, ni a asumir actitudes heroicamente provocadoras que frustren toda posibilidad de comunicación y acercamiento o que susciten en primera instancia conflicto o persecución cruenta. Para Francisco de por sí, a partir de sus biógrafos, el martirio resultaba una gracia, un signo de una relación de amor. Leyenda de Perusa, 120, encontramos. Por favor, la cita. Decía también: sufra pacientemente por el amor del Señor y Él le concederá el mérito del martirio. Es importante además hacer notar que cuando se escribió la última redacción de la regla novulada, hacía ya más de un año que había acontecido el martirio en Marruecos de los 5 frailes Berardo, Pedro, Ayuto, Acurcio y Otón, sucedido a inicios de 1220. Según algunos testimonios, Francisco, aunque al enterarse del martirio de sus frailes había exclamado: ahora puedo decir verdaderamente que tengo 5 frailes menores, según la crónica del 24 capítulo general, desaprobó posteriormente la primera leyenda del martirio de los 5 frailes para que no fuese motivo de apropiación y vanagloria para los otros frailes. Dice Jordán de Giano en su crónica, y prohibió su lectura diciendo: cada uno gloríese de su propio martirio y no del ajeno. Un reflejo quizás de esta misma actitud de Francisco son sus palabras en las admoniciones: de donde es gran vergüenza para nosotros, siervos de Dios, que los santos hicieron las obras y nosotros leyéndolas y predicándolas queremos recibir gloria y honor. Admonición 6.3. Ahora bien,
Si el martirio para Francisco era un mérito concedido por Dios del cual no debía nadie apropiarse, asimismo la vocación misionera resultaba una gracia divina. De ahí que, retomando el fragmento de Regla Abulada 12.1.2, reflexionemos un poco a continuación sobre la rica y significativa expresión por divina inspiración. Pasamos la imagen, que está presente tanto en la regla abulada como en la regla no abulada. En el reciente estudio sobre la regla no abulada, titulado Esta es la vida según el Evangelio de Jesucristo, y realizado para la celebración de sus 800 años en el 2021 por Darío Mercado, Marcos Quesada y Bernardo Molina, se explica la expresión por divina inspiración diciendo que no es un capricho personal, sino una obra del Espíritu del Señor que conduce al hermano a estar inter, preposición utilizada por Francisco y que se inspira en la encarnación de Cristo, quien puso su tienda entre nosotros. Incluso la regla no abulada comienza el capítulo 16 subrayando que es el Señor quien envía la misión. Dice así, regla no abulada 16.1. Dice el Señor, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y para concluir la reflexión sobre el fragmento de regla abulada 12.1.2, subrayar la importancia del elemento de la idoneidad del candidato para ir a la misión, que está también presente tanto en la regla abulada como en la regla no abulada, y que además conecta con la dimensión carismática de la vocación misionera anteriormente destacada. Por consiguiente, el fraile que vaya entre los sarracenos y otros infieles ha de ser llamado y conducido por el Espíritu del Señor a dicha misión y ha de poseer la idoneidad para responder fielmente a su vocación misionera. Pasamos entonces al segundo número, donde está la imagen, por favor. Entre sarracenos y otros infieles en la encíclica Fratelli Tutti. Presentemos primero unas breves ideas sobre las referencias a San Francisco de Asís del Papa Francisco antes de la encíclica Fratelli Tutti y luego abordemos las referencias franciscanas en la introducción de la encíclica Fratelli Tutti. Ese es el esquema que seguimos. Bien, antes de la Fratelli Tutti. Ibereik, uno de los principales biógrafos del Papa Francisco en su obra Tiempo de Misericordia, Vida de Jorge Mario Bergoglio, nos dice que en una entrevista a un ex compañero jesuita, Jorge González Manén, este decía que los estantes del librero de Bergoglio, cuando era novicio, revelaban ya sus futuras pasiones. Una obra de Guardini, una biografía del primer compañero de San Ignacio, Pedro Fabro, quien Papa Francisco canonizó el mismo año de su pontificado, y la historia de un alma de Santa Teresita y un libro sobre San Francisco de Asís. Entonces, al menos ya desde finales de los años 50, el Papa Francisco se interesaba en la figura de San Francisco. Sin embargo, la primera alusión a San Francisco en sus obras publicadas la encontramos ciertamente en la primera de sus obras, Meditaciones para religiosos, en 1982, cuando en el artículo Formación en la vida comunitaria, publicada primero en el Boletín de Espiritualidad de su provincia jesuita, del mismo año 1982, decía: también la caridad interna se expresa en llevar las cargas de los demás. Cristo manifestó su preferencia por aquellos a quienes el medio ambiente de su época tenía por menos. Es cuando el amor se presenta más puro, más desinteresado. Cuando un religioso se ejercita en esto, recordemos el beso del leproso de San Francisco o la caridad de Santa Teresa para con sus hermanas de comunidad, va descubriendo ese amor grande y esa preferencia hacia el más pobre de la comunidad. Es muy interesante que esta primera referencia de Bergoglio a San Francisco sea en relación a su amor a los pobres, ya que desde que asumirá el nombre de Francisco como papa, lo asociará precisamente a esa opción por los pobres, junto a los temas del cuidado de la creación y la paz. Así pues, estos tres temas, los pobres, la paz y la custodia de la creación, permanecerán constantemente presentes en la referencia del Papa Francisco a San Francisco, que fueron muchas al inicio de su pontificado y también posteriormente. Incluso cuando en el primer año de su pontificado visitó Asís para la fiesta del santo, su primera parada fue en el Instituto Seráfico para encontrarse con los leprosos de hoy y los discapacitados. De este modo recordaba a San Francisco no solo en sus palabras, sino también en sus gestos.
y hasta entre las imágenes con las que adorna su habitación posee una del santo, según ha hecho constar el jesuita Antonio Espadaro, director de la revista La Civiltà Católica, cuando el Papa Francisco inicia su pontificado, al transcribir su conversación con el recién elegido pontífice. En fin, la figura de San Francisco ha sido su gran inspiración desde el inicio de su pontificado, sobre todo vinculándola a dichos tres temas: pobres, paz y ecología. De ahí que el también jesuita Prensalzo, profesor de la Universidad Gregoriana, afirmase: sobre las huellas de San Francisco de Asís, él expresó su deseo de esforzarse seriamente por los pobres, por la paz y la justicia y por el cuidado de la casa común. Pasamos la imagen, por favor. En el mismo primer mes de su pontificado, en marzo de 2013, encontramos al menos 7 referencias públicas del Papa a San Francisco de Asís, en su mayoría para aclarar la elección del nombre Francisco. Y en varias ocasiones, al menos 4, durante su primer año como pontífice, el Papa Francisco citó una frase de San Francisco, aunque realmente no era una cita tomada de las fuentes franciscanas, sino una atribución posterior al santo. La primera vez que usó esta referencia fue apenas un mes después de su elección como pontífice, en una homilía el 14 de abril en la Basílica de San Pablo Extramuros. Esta es la cita. Me viene a la mente ahora un consejo que San Francisco de Asís daba a sus hermanos: prediquen el Evangelio, y si fuese necesario, también con las palabras. Con esta frase el Papa buscaba insistir en la importancia del ejemplo, del testimonio de vida, sirviéndose otra vez de la figura de San Francisco. Pero en otras ocasiones, durante este primer año de pontificado, el Papa sí hizo referencia a citas textuales de los escritos de San Francisco, por ejemplo, la carta a Fray Antonio y a la oración ante el crucifijo de San Damián. Quizás la reflexión más extensa del Papa Francisco sobre la figura de San Francisco en este primer año de su pontificado fue cuando le dedicó a él la homilía en la misa celebrada en la Plaza San Francisco en Asís el 4 de octubre de 2003. El Papa en esa ocasión comenzó su reflexión destacando del santo su opción por Cristo y su pobreza, vinculándola a su opción por los pobres. Hoy también yo, como muchos peregrinos, he venido para alabar al Padre por todo lo que quiso revelar a uno de estos pequeños. Pasamos la imagen. De los que habla el Evangelio: Francisco, hijo de un rico comerciante de Asís. El encuentro con Jesús lo llevó a despojarse de una vida agitada y despreocupada para desposar a dama pobreza y vivir como verdadero hijo del Padre que está en los cielos. Esta elección de Francisco representaba un modo radical de imitar a Cristo, de revestirse de aquel que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos por medio de su pobreza. En toda la vida de Francisco, el amor por los pobres y la imitación de Cristo pobre son dos elementos unidos en modo inseparable, las dos caras de una misma moneda. También los primeros grandes documentos pontificios de este primer año de pontificado, el Papa Francisco hizo referencia a la figura de San Francisco. Pasamos la imagen. Por ejemplo, el Lumen Fidei 57 recordaba a San Francisco por haber sido iluminado por los leprosos. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe han recibido luz de las personas que sufren? San Francisco de Asís del leproso, la Beata Madre Teresa de Calcuta de sus pobres. Y en Evangelii Gaudium 216 presentaba al santo como modelo para el cuidado de los pobres y de la creación. Pequeños pero fuertes en el amor de Dios, como San Francisco, todos los cristianos estamos llamados a cuidar la fragilidad del pueblo y del mundo en que vivimos. Pasamos la imagen. Ya luego de este primer año de pontificado va a reducirse mucho la frecuencia en las referencias a San Francisco por parte del Papa, pero continuarán presentes todavía, sobre todo en relación a la triple temática de los pobres, la paz y el cuidado de la creación. Por ejemplo, en su discurso durante el Encuentro Mundial de Movimientos Populares del 28 de octubre de 2014 decía: todos los pueblos de la tierra, todos los hombres y mujeres de buena voluntad, tenemos que alzar la voz en defensa de estos dos preciosos dones, la paz y la naturaleza. La hermana Madre Tierra, como la llamaba San Francisco de Asís. En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco retoma a San Francisco para presentarlo como modelo de conversión ecológica y de toda su propuesta de ecología integral.
Son muchas las referencias que encontramos a lo largo de la encíclica Laudato Si a la persona y espiritualidad de San Francisco. Por ejemplo, como tanto para el Papa Francisco como para San Francisco, el amor y cuidado por la creación y por los pobres brotan de la misma fuente que es la identificación con Cristo, el Hijo, en quien se nos revela un Dios Padre creador común. Laudato Si insiste en presentar a San Francisco como referente de conversión ecológica y ecología integral. Recordemos el modelo de San Francisco para proponer una sana relación con lo creado como una dimensión de la conversión íntegra de la persona. Laudato Si 210. En conclusión, estos tres temas, pobres, cuidado de la creación y paz, ciertamente han acompañado el magisterio del Papa Francisco, especialmente a través de sus encíclicas Laudato Si Fratelli Tutti. Y por último pasamos ya a la Fratelli Tutti. Empiezan las preguntas, Fray. Ya empiezan a hacernos algunas preguntas que queremos como que comente y que recuperar un poco sobre el tema de lo que ha venido tocando, ¿no? Ya un poquito contextualizando y llevando a la realidad que estamos viviendo el día de hoy los capuchinos en el mundo entero, y es sobre el tema de la misión específica. En ese momento sobre los sarracenos, y en este momento cómo se ve el capuchino o cómo lo ve usted desde su perspectiva como misionero. En algún punto se nos catalogaba como los hermanos que iban a donde nadie quería ir. ¿Hoy se sigue manteniendo esa postura? Sí, eso lo veremos en las conclusiones. Si quieren me dejan terminar y luego entonces entramos en otro. Ok. Bien, San Francisco de Asís fue sin duda fuente de inspiración para el Papa en la encíclica Fratelli Tutti, pues en ella claramente se le presenta al santo como modelo y las referencias franciscanas utilizadas denotan conocimiento de su espiritualidad. Fratelli Tutti refleja de hecho cómo el Papa Francisco ha profundizado en el uso de las fuentes franciscanas. En la misma introducción de la encíclica encontramos: este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría, que me inspiró a escribir la encíclica Laudato Si, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social. Porque San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, que se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne, sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. También el mismo título de la encíclica, Fratelli Tutti, remite a San Francisco. Incluso resulta una cita textual de las admoniciones, admonición 6.1. En latín sería omnes frates y en español todos los hermanos o hermanos todos. Pero se ha querido difundir la encíclica con las palabras en italiano Fratelli Tutti, quizá por vincularla a Laudato Si. Palabras también en italiano y de hecho escritas en el cántico del hermano Sol, originalmente en italiano. Aunque en el caso del texto citado de Admoniciones 6.1 posiblemente se haya escrito originalmente en latín, tal y como se encuentra en el ejemplar más antiguo conservado de las admoniciones. San Francisco de hecho sabía latín y lo que se conserva de su puño y letra está en latín. Dato curioso es que esta admonición 6 resulta la cita conservada más antigua de un texto de los escritos de Francisco por parte de otro autor, un dominico, que en un sermón en París en 1231 citó las siguientes palabras, que ya recordamos antes en otro contexto: los santos hicieron las obras y nosotros leyéndolas y predicándolas queremos recibir gloria y honor. Pero bien, aquí lo interesante es el interés explícito del Papa desde el mismo título y primera línea de la encíclica, presentar a San Francisco como ejemplo de amor fraterno y en subrayar la vocación universal de la fraternidad franciscana al estilo del amor salvífico universal de Cristo, revelado en los evangelios. Pues relacionados en estos énfasis iniciales del Papa hay dos puntos interesantes a resaltar respecto a las referencias franciscanas en la introducción de la encíclica Fratelli Tutti. En primer lugar, la cita de las admoniciones, admonición 6.1 y admonición 25. Y por último, y así concluyo, la referencia en el tercer número de la encíclica al encuentro de San Francisco con el sultán Melek el Camel, acompañada de la cita de la regla novulada de San Francisco. Esta referencia, que es la más interesante para el tema que nos ocupa hoy en la novena, resulta también de un trasfondo cristológico muy significativo, y es la siguiente. Hay un episodio de su vida que nos muestra su corazón sin confines, capaz de ir más allá de las distancias de procedencia, nacionalidad, color o religión.
en su visita al sultán Malik el-Kamil en Egipto, que significó para él un gran esfuerzo debido a su pobreza, a los pocos recursos que tenía, la distancia, las diferencias de idioma, cultura y religión. Este viaje en aquel momento histórico marcado por las cruzadas mostraba aún más la grandeza del amor tan amplio que quería vivir, deseoso de abrazar a todos. La fidelidad a su Señor, y esta es la frase más relevante, era proporcional a su amor a los hermanos y a las hermanas. Sin desconocer las dificultades y peligros, San Francisco fue al encuentro del sultán con la misma actitud que pedía a sus discípulos, que sin negar su identidad cuando fueran entre sarracenos y otros infieles, no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios. Bien, conclusiones. Disculpen si me extendí mucho, pero me dijeron 1 hora. Recuerdo que uno de los conferencistas en el Congreso de Gretchen de 2019 decía: Francisco puede inspirar el presente, pero no justificar. Somos los hermanos menores de estos tiempos, inspirados por lo que conocemos de Francisco de Asís y lo que nos ha dejado principalmente en su regla, quienes hemos de llevar el estandarte en una praxis misionera acorde a nuestra identidad y vocación franciscana y a los nuevos tiempos y desafíos del mundo actual. A la luz de lo reflexionado previamente y de nuestras constituciones, deseo subrayar 3 ideas sobre la misión en nuestra vida de hermanos menores. La primera idea: ser misionero es una vocación, es una gracia divina, es un llamado al que hemos de responder con generosidad y radicalidad. La fraternidad siempre es mediación, este diálogo entre la llamada de Dios y la respuesta personal. De ahí la responsabilidad de la fraternidad en velar por la idoneidad y preparación de los misioneros y en acompañar los procesos de realización de esta vocación particular. Dicen nuestras constituciones en los números 178, 1 y 2. Los hermanos que por divina inspiración se sienten llamados a la labor misionera en otra región donde es necesario el primer anuncio, el apoyo a las iglesias jóvenes o donde es urgente la nueva evangelización, manifiesten su deseo al propio ministro. El ministro mismo, luego de un adecuado discernimiento y según la condición de cada uno, ofrezca a los hermanos que van a ser enviados a la misión la preparación teórica y práctica en misionología, en ecumenismo y en el diálogo interreligioso y les conceda las letras obedienciales según las normas de nuestro derecho propio. El ministro puede proponer también a otros hermanos idóneos el ir de misión. La segunda idea. La misión es lugar teológico para la vivencia del amor fraterno universal. En Jesús encontramos el fundamento de nuestra praxis misioneras inter todos los hermanos, particularmente en aquellos espacios donde nadie quiere ir, como repiten los documentos recientes de nuestra obra. Dicen nuestras constituciones: los hermanos misioneros, como previó San Francisco, enviados a las diversas partes del mundo, vivan espiritualmente entre la gente, es decir, que sometidos a toda humana criatura por Dios, den testimonio de vida evangélica con gran confianza por medio de la caridad y que cuando vieren que agrada a Dios anuncien abiertamente no unan su acción evangelizadora a la seguridad de los recursos económicos, al prestigio social, sino que pongan su confianza en Dios y en la eficacia de la vida evangélica. Y por último, el modo de la misión franciscana es ser hermanos menores portadores de paz. Nuestras fraternidades misioneras han de testimoniar el evangelio con palabras y obras, priorizando tanto la dimensión minorítica como el ser portadoras de paz. Acordémonos de San Francisco, dicen las constituciones, que quiso enviar a sus compañeros por el mundo a ejemplo de los discípulos de Cristo en pobreza y con plena confianza en Dios Padre. Concluyo subrayando el tema de la paz que el Papa Francisco ha retomado en la preparación del año jubilar del 2025, siendo el lema del Jubileo de la Vida Consagrada: peregrinos de esperanza por el camino de la paz. Identifiquemos cómo nos propone la carta de convocación a dicho jubileo los ámbitos próximos a nosotros en los que es fuerte la necesidad de reconciliación y de paz, así como los pequeños pasos o semillas de reconciliación que ya existen. Caminemos, hermanos y hermanas, como peregrinos y extranjeros en este siglo, según las palabras de San Francisco, por el camino de la paz. Paz y bien, hermanos. Paz y bien, hermanos.
qué frase con la que termina, ¿no? Ser peregrinos y mensajeros de paz. Y ciertamente yo creo que parte desde esa realidad, la vocación es un don, que lo que dijo al final, ¿no? Pero un don que se vive en fraternidad y con la fraternidad. Yo creo que algo característico del ser misionero franciscano es que no hago misión desde mi individualidad, sino que hago misión con la fraternidad y en la fraternidad. Hermano, pues muchísimas gracias por su compartir. Gracias por tener este tiempo con nosotros y ayudarnos a entrar en la experiencia de la misión desde la regla y desde la experiencia franciscana, hermano. Amén, amén. No sé si hay tiempo para preguntas. ¿Hay tiempo por ahí, preguntas? ¿O pasamos a la siguiente cápsula? Sí, nos dicen que pasemos a la siguiente cápsula, hermano. Agradecido, Fray. Bueno, y seguimos así con una sorpresa que les tenemos como siempre todas las noches, con la participación de otros hermanos que siguen aportando a esta novena franciscana y seguramente aquí lo tienen, señores, y es el Coro Capuchinos de Argentina. Un saludo, muy bien. Hola, ¿cómo están? Paz y bien, hermanos, bienvenidos a esta 9F, a esta novena franciscana. Un gusto tenerlos entre nosotros, porque la gente decía, por uno más frailes, ¿dónde están? Ahí está esa juventud, ahí está esa sonrisa, ahí está esa alegría. Un gusto nuevamente tenerlos. Háblenos de ustedes, queremos conocerlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se nos escucha bien? ¿Sí? Sí. Buenísimo. Bueno, somos una partecita del coro, en verdad somos unos 80, no podemos estar todos acá ahora. Bueno, somos un ministerio de música, prestamos servicio de música, una misa en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Córdoba. Bueno, Córdoba es una ciudad de universitarios, está en el centro del país. Entonces, bueno, hay muchos estudiantes aquí. En esta iglesia hay muchos grupos de jóvenes. Nosotros, bueno, ahora somos uno, nada más. Y bueno, nos formamos para tratar de evangelizar a través del canto. Semanalmente nos formamos tanto en lo técnico como en el espíritu. Así que bueno, y ahora estamos por cumplir 20 años. Estamos ahí preparando los festejos, así que imagínense la cantidad de jóvenes que han pasado por este grupo, lo han nutrido, digamos, de una forma. Hermanos, pues felicidades por esos 20 años y gracias por compartir ese festejo con nosotros y que sean más. Y pues dispuestos, ya no los entretengo más, los escuchamos. Vamos. Y donde haya apoyo con mi hermano, y donde haya ofensa tu perdoneo, y yo no pusiera tanto, se lo implorado. Y donde haya mentira, ponga la verdad, y donde haya duda, yo ponga la fe, que no me pegue tanto, ser comprendido. Como el comprender más de mí, un instrumento de tu paz, tan solo haz de mí, un instrumento de tu paz. Y donde haya tinieblas, ponga yo la luz, y donde haya tristeza, ponga
¿Quién eres tú, Altísimo Señor? ¿Quién eres tú, Dulcísimo Señor? ¿Y quién soy yo, un pobre pecador? ¿Y quién soy yo, gusanito servidor? Cuánto quisiera amarte, cuánto quisiera amarte, mi Dios y mi todo, mi Dios y mi todo. Cuánto quisiera amarte, cuánto quisiera amarte, mi Dios y mi todo, mi Dios y mi todo. Muy bien. Bueno, quería preguntarle algo. ¿Las canciones que están cantando son propias o son de algún lugar? No. No tenemos canciones propias, somos intérpretes. Muy bien. Bueno, hacemos un coro, digamos, con coro somos 4 cuerdas y hacemos diferentes voces. Y bueno, y también tenemos el equipo de instrumentos también. O sea, tenemos muchos instrumentos, piano, cello, flauta traversa, bueno. Si quieren, nos pueden seguir en las redes sociales. Por ahí estoy viendo. Coro Capuchinos se llama, todos juntos. Ahí pueden seguirnos y bueno, ayudarnos también a que esta obra de Dios también siga creciendo, digamos. Y de seguro que sí los van a seguir, porque están llegando muchos comentarios, muchas felicitaciones y muchos saludos. Entonces, crean que ahí van a aumentar en seguidores, hermanos, Bueno, pues queremos más. Adelante. Que te alaben, Señor, todas tus criaturas, desde el amanecer hasta el más allá de la puesta del sol. Si el ave te alaba al levantarse el sol, yo también te alabo, mi Dios, mi luz y mi amor. Cante, criaturas de Dios, de uno hoy a su oración. Alábenlo por su esplendor. También soy criatura de esta orquesta que alaba.
De verdad que los felicito, hermoso todo que le regalaron al Señor y hermosos ustedes que lo han puesto a su servicio. Gracias. También soy criatura que alaba al Señor, pero no somos criaturas de ese coro. Nosotros no podemos entrar ahí. Canta, Sergio. No, por más que quiero convencer a Javier, ahorita estaba motivado a ver si le hace casting, a ver si puede entrar, ¿eh? El problema es la distancia, solo eso. Si no, ya estuvieras ahí con ellos hasta tomando mate. Hermanos, ¿tienen otra por ahí preparada? Muy bien, ¿se acabó? No. ¿No? ¿Hay otro? Sí. Bueno, entonces lo dejamos, sigan. Ninguno es digno de hacer de dimensión.
de dimensión. No nos querían poner aquí con ustedes, que mejor que ustedes cantaran, a nosotros ya no nos... Ya no nos quieren en pantalla. Hermanos, pues están recibiendo muchos saludos, muchas bendiciones, que son momentos mágicos, que cantan muy bonito, y nos gustaría quiénes son sus nombres, ¿no? Así, aunque sea de rápido, pues para conocerlos, identificarlos un poco más. Bien. Bueno, yo soy David, tengo 32 años. Yo, Julián, tengo 24 años. Mi nombre es Nicolás y tengo 22 años. Yo, Gustavo, tengo 29 años. Yo soy Meli y tengo 24 años. Yo soy María y tengo 23. Yo soy Camila y tengo 22. Soy José y tengo 32 años. Yo soy Milena y tengo 23. Yo me llamo Sofía y tengo 27 años. Pues muchas felicidades, en verdad, por esas voces. Estamos en edad, somos puros de 20 aquí. Así que, Hay de uno verdad, de muchas 32 que nos felicidades. representa muy bien. La Trinidad. Bueno, está bien. Me dicen en producción que hay alguien detrás de cámara. ¿Sí? ¿Detrás de cámara? ¿O no hay nadie tras cámara? No, somos nosotros nomás. Ah, ok, perfecto. Bueno, un último canto y nos despedimos. Está bien, último canto y nos vamos. Allí te seguimos, descubriendo Jesús. Allí te seguimos, descubriendo Jesús. El encuentro nos transforma, en el amor nos hace libres. El encuentro nos transforma, en el amor nos hace libres. Allí te seguimos, descubriendo Jesús. Allí te seguimos, descubriendo Jesús. El encuentro nos transforma, en el amor nos hace libres. El encuentro en el amor nos hace libres. Bueno, muy bien, agradecido totalmente escuchando con ustedes. Y qué bonito que pudieron decir presente porque hacía falta una representación de los laicos franciscanos. Y de verdad que, pues, ustedes han cerrado la noche de hoy con broche de oro. Sí, hasta nos quedamos con el ritmo de la última, ¿eh? El encuentro nos hace libres. Ojalá verdaderamente con esta canción con la que cerramos y que nos invitan a eso, a tener un encuentro verdaderamente con Dios para vivir desde la libertad. Hermanos, muchas felicidades por esa energía, por ese gusto, por todo lo que proyectan y sigan alabando al Señor de esta manera que es muy hermosa. Muchísimas gracias. Por ahí lo estuve stalkeando en Instagram y vi flauta transversa, vi otros instrumentos, unos que no conozco. Había muchísimos, son una cantidad increíble. Pero bueno, ahí está, coro capuchinos, son de Argentina. Y bueno, espero que Matías, quien nos hizo el contacto con ustedes, les haga llegar nuestro saludo
también a Fray Luis Emilio, a Carlos Novoa, a Fray Marcos también, que estuvo en un momento también por esos lados, ¿no? Entonces, bueno, saludos y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bendición. Bien, Sergio, y de esta manera así cerramos la noche el día de hoy. ¿Contentos? Contentos, como yo siempre digo, de bien y de buenas. Y ya estamos por terminar, Javier. Faltan pocos días para cerrar esta novena. Por eso les invitamos que nos acompañen a estos últimos días. ¿Verdad? Siguen temas muy buenos, muy profundos que nos van a ayudar a seguir absorbiendo, a seguir creciendo en este amor, a esta espiritualidad y a esta gran familia franciscana que somos. No se lo pueden perder. Sigamos entrenando también al espíritu para que podamos vivir de la disciplina, de poder vivir esta novena por completo y poder alabar y dar gracias al Señor por el testimonio de Francisco de Asís. Así es, Javier, pues un gusto nuevamente coincidir contigo y compartir estos espacios virtuales. Nos vemos, primero Dios, mañana y pues danos tu bendición. La bendición final. Claro. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Los mire benignamente y les conceda salud y paz. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz noche, pase bien. Feliz noche, pase bien.